Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes nuevamente a este video de historia de las ideas políticas y también de amigos de España. Pues como ya he hecho algunos videos referentes a quiénes somos, voy a ampliar este tema el día de hoy, que es 11 de agosto del año 2023. 11 de agosto del año 2023. Bueno, pues me refiero a la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México. Este estado de Nuevo León es muy particular y la ciudad de Monterrey también, que es la capital del estado. He estado tratando de encontrar nuestras raíces, pero no ha sido nada fácil. Yo estoy en varios grupos y les he preguntado a mis amigos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en esta ciudad de Monterrey? Y todos me responden lo mismo. Pues somos normales como todo el mundo, normales como todo el mundo somos. Pero eso definitivamente no es cierto. Este país, México, es muy variado. Cada región es como si fuera un país diferente. La ciudad de Monterrey es una ciudad muy próspera, muy próspera. Tiene un crecimiento demográfico muy alto porque es una ciudad industrial. Una ciudad industrial. Y esta ciudad es la más próspera del país, con una población de 5 millones de habitantes ahora. Cuando yo era pequeño, tenía 1950, hace 70 años, pues la ciudad tenía nada más 400,000 habitantes. Ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué es la ciudad más próspera de este país? Por un fenómeno que ustedes irán notando en las ciudades que visitan. En España, por ejemplo, si ven algunas ciudades y las estudian a fondo, se dan cuenta que han prosperado, pero España se ha detenido. Porque la prosperidad se la han debido al turismo. Nosotros somos afortunados en tener una ciudad fea, contaminada. Una ciudad no apropiada para el turismo. Esto ha hecho que el crecimiento sea continuo y permanente. El transporte público es muy deficiente. El clima terrible, adverso. En este momento estamos a 40 grados y ya es bastante noche. Y en invierno es bastante frío. Nunca tuvimos lugares turísticos. Esto nos salvó. Esto nos ha permitido prosperar. Porque el turismo hace que las ciudades progresen al principio y luego les impide el progreso porque la gente se ha preparado para ser meseros, para ser administradores de restaurantes, para ser conductores de taxi o para administrar el turismo, acompañar a los turistas. Hasta ahí llegan. Las ciudades se mueren, llegan a un nivel y se quedan pobres. Por eso yo creo que España
y Grecia, Italia han tenido problemas en su crecimiento. Para analizar quiénes somos, necesitamos saber cómo es la cultura del pueblo. Porque lo que cuenta en esta ciudad no es la infraestructura, no son las fábricas, no son las empresas, que las vemos por todos lados. No, es la gente. La gente, ¿cuál es la cultura de este pueblo? Cuando José Vasconcelos, que fue uno de los historiadores más connotados que tuvimos a principios del siglo pasado, escribió algunos de sus ensayos o de sus libros. Hay uno que me gusta mucho leer que se llama El Ulises Criollo y habla de sí mismo, y en una parte de su tratado dice: Dios se paró en San Luis Potosí, México, que es un poco más al sur de esta ciudad de Monterrey. Dios se paró y miró para el sur y dijo: para el sur, personas y cultura; para el norte, tierra y animales. Tierra y animales. Bueno, aunque eso en cierto sentido es un insulto, tiene ciertas raíces verdaderas. Un pueblo, cualquier pueblo, tiene solo un porcentaje de su gente que se puede dedicar a la cultura. La mayor parte no puede, porque tiene que dedicarse a las cosas mundanas, a actividades de supervivencia, etc. Pues tenemos en ese grupo la mayoría, 90% quizá, carpinteros, albañiles, taxistas, carniceros, técnicos, todas las actividades que se tienen que tener para que una ciudad sobreviva. Y los que pueden optar por la cultura y que pueden optar por una educación superior, tienen que escoger entre dos ramas de la cultura. La cultura, desde el punto de vista específico, no desde el punto de vista general. Desde el punto de vista general, la cultura es todo lo que el hombre modifica del medio ambiente. Cuando hablo yo de hombre, me refiero a hombres, mujeres, niños, a todos. O sea, es genérico la palabra hombre. Cuando el hombre busca su cultura, tiene que escoger entre dos grupos primordiales de disciplinas. Tenemos la filosofía, las ciencias, las artes, las letras, las lenguas, la historia, la geografía y el conocimiento de las religiones. No las religiones en sí, el conocimiento, la tradición de las religiones. Pero dentro de este grupo hay ciertas disciplinas liberales y ciertas disciplinas que yo las llamaría enfocadas hacia la tecnología. Y ahí tenemos la ciencia y su hija, que es la técnica. Y tenemos de la filosofía, tenemos pues la ética y su hija, que es la política. De todas ellas, hay un grupo de disciplinas que no producen dinero. Y aquí ese grupo de disciplinas no existe. Me refiero a la filosofía, a las artes, especialmente las artes, las letras, las lenguas, la historia. Muy poco, es muy poco, muy poca gente. Casi todos se enfocan a las ciencias, a la técnica, de lo cual se deducen todas las profesiones como la medicina, los abogados, etc. Esas son parte de la cultura que yo no llamaría liberal, aunque esa palabra es invento mío en este caso, que no llamaría humanísticas, yo las llamaría
técnicas, y es lo que a nosotros nos ha dado posibilidad de progresar de una manera tan rápida y tan intensa. Si ustedes vienen a esta ciudad de Monterrey, lo cual no se los aconsejo, pues no van a encontrar museos, muy pocos museos. Y ahora peor, con este gobierno que tenemos, ya se le recortaron todos los recursos a los museos, ya prácticamente no hay nada. Es una escasez dentro de esa parte de la cultura humanística, de esa parte de la cultura que no deja dinero. Pero si ven las fábricas creciendo y creciendo, y ya vino Tesla, y ya vino el otro, y va a venir otra compañía a poner más fábricas de automóviles y fábricas de aviones y de todo lo que te puedas imaginar. Aquí hay todo lo que produce dinero. Pero no hay museos. Esa es una dicotomía muy importante y la necesitamos conocer para saber quiénes somos. No puedo pasar por alto el tema de la religión, visto desde un punto de vista lejano, un punto de vista analítico. La religión católica es la religión predominante de esta región, pero no es la religión católica que ustedes encuentran en todas partes de Latinoamérica. Yo me acuerdo que hace tiempo viajé a una ciudad al sur de este país y me encontré con un señor que vivía en su ciudad y su gran orgullo era que en su ciudad había más templos que días del año. Este es un misticismo desbocado. También, si leen la historia de mi país, pues aquí empezaron las guerras de las cristiadas, o sea, los cristianos de Cristo Rey contra el gobierno por grandes problemas que hubo en ese tiempo. No hay templos en esta ciudad. Si ustedes ven aquí, muy pocos templos, porque los recursos, los excedentes de los recursos, tanto intelectuales como materiales, se dedican a los negocios, a las fábricas, a los comercios, a las profesiones. Y eso ha hecho que este pueblo de Monterrey sea un pueblo feliz. Sus casas están muy hermosas y todo. El área comunitaria, pues, es deficiente. Si ustedes van al centro de la ciudad, verán algunos monumentos, como una copia de la fuente del Neptuno, donde está Neptuno y unas musas, una ridiculez, el colmo de la cursilería. Es lo que se llama la arquitectura kitsch. Ya hablaré de eso. Mal hechos, pésimamente mal hechos. Una cosa, pues no le dedicaron recursos. No hay dinero para eso. ¿Por qué somos así? La gente que vino a esta zona de América fueron primero, en su origen, sefarditas que venían huyendo y se hicieron conversos al cristianismo. También inmigrantes españoles y algunos portugueses, pero principalmente españoles, que venían perseguidos por la Inquisición, por el hambre y por el rey. Entonces, pues empezaron a buscar un mecanismo de sobrevivir. Y sabía la gente de este lugar que la religión era la base de los principales conflictos de la humanidad, porque los estaban viviendo, los habían vivido. Al primer gobernador de aquí lo mató la Inquisición y a su familia todos los mataron. ¿Por qué? Porque una sobrina de Luis Carvajal y de la Cueva, que fue el primer gobernador, cuando estuvo en España, una vez dijo, no, tú no debes decir esto de tu religión porque algo referente al Espíritu Santo o alguna cosa totalmente trivial. Y pues los mataron a todos. Bueno, dado que esas eran las raíces
culturales que trajeron de España, estábamos destinados al fracaso, totalmente destinados al fracaso. Sin embargo, pues tenemos que recordar que las religiones tienen 5 elementos primordiales que los distinguen de cualquier otra institución. Un credo, del cual hablaremos más adelante. Un código de conducta moral. Una jerarquía eclesiástica y rituales. Pues ese era el mundo en el que estábamos inmersos. Sin embargo, hay que reconocer que aquí la jerarquía católica que se desarrolló en esta zona hace 200, 300 años, hizo un descubrimiento increíble. Un descubrimiento increíble. Un comportamiento revolucionario desde el punto de vista filosófico. Y es que dejaron de estar fregando a la gente. Eso es la realidad. Los dejaron en paz. Y convivieron con ellos. Esto es algo nunca visto dentro del catolicismo. Empezaron a comportarse como Jesús de Nazaret. Qué impresionante, ¿verdad? Digo, eso es algo que nunca se ha visto. ¿Cómo es posible que los clérigos se comporten como Jesús de Nazaret? Pues así lo hicieron aquí. Quitaron a un lado todas las magias, los mitos, las aparecidas, las apariciones y todas esas fábulas. Y se dedicaron a 2 cosas, a un código de conducta moral y a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Caray, qué difícil, ¿eh? Se requieren unos pantalones grandes, se requieren unos pantalones bien puestos. Es algo inconcebible. Y así es la jerarquía aquí. No todos, desde luego. No todos, porque tenemos algunos que están en la lona. Pero la mayoría se identificaron con los nativos de estas tierras, con los expatriados de España, y buscaron un camino para crear dentro de la religión un espacio, un espacio de solaz, de tranquilidad, de amor, basado principalmente en las enseñanzas de Joshua Bar Yosef, Jesús, el hijo de José. ¿Qué futuro tenemos? Pues yo hice un estudio hace poco, bueno, hace unos 15 años, 10 años, que para dónde nos estábamos encaminando en esta ciudad. Y encontré que ya estábamos abriéndonos a un ámbito de cultura más profundo, filosofía, letras, poesía. No, no es cierto. ¡Pum! Todo se acabó. El gobierno federal redujo todos los recursos que había para los museos, se redujeron las aplicaciones en las universidades para las disciplinas filosóficas, para las disciplinas humanísticas, y empezaron a venir más fábricas, porque nosotros, en cierto sentido, tenemos dentro de nuestra religión una moral católica, pero una ética protestante. Una ética protestante. Si ustedes se acuerdan, el catolicismo no permitía la banca. ¿Por qué? Porque la banca era la usura y pues te ibas al infierno. Nada más los judíos podían dedicarse a ser prestamistas, porque los judíos pues eran personajes despreciados por los reyes católicos, por el catolicismo de 1500, 1600, 1700. Entonces los judíos se dedicaron a 2 cosas: a la banca y a la medicina.
Y las personas que vivían aquí pues se dedicaron a cosas productivas, sembrar el campo, ir a Estados Unidos y traer máquinas y traer unas máquinas y poner fábricas y pues, mandar a sus hijos a estudiar idiomas, pero nada más un idioma, el inglés. Bueno, al principio del siglo pasado también el francés. Mi padre hablaba el francés porque lo mandaron a estudiar francés porque en aquel tiempo la tecnología venía de Francia. Ya no, todo es el idioma inglés. En cierto sentido, somos una cultura híbrida entre la cultura del cristianismo católico y la cultura protestante de los Estados Unidos de Norteamérica. Los rituales son escasos. Aquí no ves matachines brincando por la calle, ni indios de Papantla dando vueltas en los postes. No, todo es más práctico, más sensato. Y hay una dicotomía donde se divide el pensamiento místico, el pensamiento religioso y el pensamiento real, el pensamiento actual, y conviven bien, pero no se mezclan. Porque el pensamiento religioso sirve para dar ánimo durante la muerte, para crear dentro de la sociedad ciertas tradiciones que son necesarias, los matrimonios, nacimientos, y darle cohesión a la sociedad, pero sin dejarse llevar por un misticismo exagerado. Bueno, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues no pudimos brincar hacia una cultura humanística porque este gobierno que tenemos, que ya tiene 3 años, pues le dio un impulso nuevamente a la ignorancia, el gobierno federal, un impulso a la ignorancia. Y los gobiernos locales y la cultura local, pues le dio un impulso nuevamente a la tecnología. ¿Por qué? Porque es el camino que tenemos por delante. Va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Dentro de poco algunas personas se dedicarán al arte. Ahora quienes se dedican al arte se mueren de hambre. Totalmente. Quienes se dedican a componer versos se mueren de hambre. Yo conozco también algunas personas que han escrito algunos libros, pero pues tienen que pagar ellos para que se les publiquen sus libros, que son muy buenos libros. Y pagan y no llegan a nada, no llegan a nada. Ese es el futuro. Es un futuro inestable. O no lo sé, o no lo sé realmente. No puedo predecir el futuro. Lo que sí sé es cómo somos y por qué somos amigos de España. Somos amigos de España y vos somos amigos de los norteamericanos porque hemos logrado sacar lo mejor de ambas culturas. Y con esto quiero decirle qué es lo que yo he encontrado, que es un poco más allá de lo que me dicen mis amigos. ¿Quiénes somos? Pues somos como todo el mundo. ¿Qué hacemos? Pues hacemos lo que todo el mundo. Pero no es cierto. Si voy a Japón, no, yo no puedo decir soy un japonés. No, no. Tengo unas raíces y tengo que sacar lo mejor de ellas para el futuro. Pásenla bien, amigos. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Y pues nos seguiremos viendo en estas breves charlas. Buenas noches.